La arteterapia es una forma de acompañamiento a la persona que trabaja con dos ejes. Por un lado tenemos los materiales artísticos y por el otro lado tenemos el vínculo que se genera entre la persona que acude a terapia y la terapeuta o el terapeuta. En el caso del trabajo con los fanzines ha sido una propuesta grupal, con lo cual también el trabajo está en la vinculación que se genera entre las mujeres. Estaba buscando algo que me llenara, algo que me inspirara, algo que me hiciera sacar todo lo que yo tenía por dentro, pero no hablando ni expresándolo con palabras. Quería expresarlo de otra manera y realmente esto fue lo que me brindó la arteterapia, que fue plasmar todos mis sentimientos, ya sean positivos y negativos, de una manera totalmente diferente. Lo que más me ha gustado más de este taller ha sido la conexión que he tenido creando, digamos, las obras, que de pronto no sabíamos que teníamos esa creatividad, en mi caso fue así, y despertó eso, el tema de plasmar las emociones, los sentimientos, mediante colores, dibujos. Porque a veces tienes tantas cosas en la cabeza que no sabes por dónde empezar. Y las imágenes como que te van hablando. Y tú vas sacando lo que... digamos que es como una forma de iniciar la conversación. Porque como dije anteriormente, a veces estamos cargados con tantas cosas, son tantas cosas que cargamos en esa mochila de peso que traemos en nuestra vida, que a veces tú dices, ¿y por dónde empiezo? El taller para mí, el taller de los fanzines para mí ha supuesto confianza en mí y deseo de seguir luchando, pasando una voz de aliento a cada mujer que sufre este flagelo. A nivell de recuperació ha estat un espai que de per si ha estat terapèutic, perquè ha suposat un espai on les dones s'han trobat i on entre elles ha hagut un coneixement i un reconeixement mutu de les seves històries, de les seves vivències, i això en si ja ha estat un espai terapèutic, no? Des de la Fundació Surt fa més de 25 anys que treballem acompanyant a dones en els seus processos d'empoderament, autonomia i accés a drets. I en aquest acompanyament fa més de 8 anys que estem treballant en diverses iniciatives i participant activament en diversos projectes enfocats al tràfic d'éssers humans. Quise plasmar el sueño de una persona, pero también todo lo que le ha costado ese sueño, todo lo que ha tenido que superar para poder llegar hasta donde está. En mi fanzine he querido reflejar tal vez las dos caras de esa realidad que vivimos, del mundo en el que nos metimos en algún momento. Más que todo es el lado ambicioso del ser humano, que tenemos todos los seres humanos, la ambición del dinero, de poder estar bien, de poder tener lujos, cosas bonitas, y tal vez nos encontramos como con esa realidad que ya vemos que es un mundo de fantasía, que es un mundo de monstruos, que es un mundo que nos destruye la vida. ¿Qué pasa muchas veces? Que estas personas, cada una con su singularidad siempre, a veces piensan que el estar en un espacio de psicoterapia es amenazador. Es amenazador porque es como voy a tener que hablar de algo tan doloroso para mí, ¿no? Entonces lo que hacemos en arteterapia es, decimos que bordeamos lo traumático. Generamos una situación en la que la persona trabaja con una terceridad que decimos que es la producción. Ya no hay un tú a tú con la persona, con la terapeuta, en el que la persona se puede sentir como más insegura, más defendida, sino que todo acontece a través de la producción, a través de los materiales. Todas esas cosas malas que están en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, los reflejamos y a través de ellos encontramos como esa forma de desahogarnos sin tener que ni lastimarnos ni lastimar a nadie. Este taller me ha demostrado a mí misma que el hecho de dibujar, de crear una obra, me ha liberado. He tenido paz en el momento en estos meses que hemos hecho este proyecto. També els ha donat l'opció de poder expressar
de manera lliure i totalment espontània allò que elles volien expressar. I a part, no, el punt aquest de poder fer una exposició, de poder tenir unes obres que la gent pugui veure, que la gent pugui llegir els seus relats, allò dels seus relats que elles volen explicar, no el que nosaltres no vulguem explicar. Penso que això ha sigut realment molt empoderador per elles. El projecte HEAL és una iniciativa europea que dura 2 anys, té una durada de 2 anys, va iniciar-se el 2019 i finalitza ja aquest any. I sobretot l'objectiu que tenia el projecte era de promoure la recuperació i la integració social i laboral de supervivents extracomunitàries que es troben en els seus processos d'autonomia i d'inserció laboral, com he dit, i social. Cuando una persona ha vivido situaciones traumáticas, en algunas ocasiones eso se queda como muy unido a la identidad, ¿no? Y podemos, a través de la arteterapia, generar otro tipo de visión de una misma, de que se pueda dar cuenta de todas sus capacidades de creación, de que eso se puede trasladar a la vida cotidiana y de que no son lo que les ha pasado, sino que son lo que pueden hacer con sus capacidades. Encontré que a pesar de haberme sentido tan destruida, encontré esa realidad de que tengo esa fuerza, esa capacidad para seguir luchando por mí y por muchas mujeres más que siguen sufriendo este proceso. Digamos, inventando un poco y drenando, ¿no? El hecho de esos sentimientos, plasmarlos en una obra, me fascinó. El tiempo de dedicarnos el tiempo a nosotras mismas, la conexión que tuvimos creando las obras. En mi trabajo, la protagonista es una buceadora, ya que representa muy bien lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado, ya que esta persona para poder pasar o para poder ver muchas cosas tiene que bajar a las profundidades del mar, ya sea para ver peces muy lindos o ya sea para ver peces muy feos. Pero ella sabe que por más abajo que esté, siempre va a encontrar la manera de volver a subir.